Muy buenas mis queridos corriente alterneros sobrevivientes del apocalipsis. El día de hoy voy a hacer un recuento de 5 libros que tienes que leer, cuyos autores están vivos y a la vez son grandes clásicos instantáneos y que son de publicación reciente. Quería poner libros solo de ciencia ficción, pero no lo voy a hacer. Voy a hablar de algunos libros incluso de fantasía. Pero bueno, aquí les voy. Estos son 5 libros que tienes que leer lo más pronto posible. Un monstruo viene a ver. A lo mejor estarás familiarizado con la película que el español J.A. Bayona sacó recientemente para Hollywood. Sin embargo, el libro, iba a decir cuento porque realmente es un cuento largo, fue escrito por Patrick Ness y se centra en Connor O'Malley, un adolescente que intenta lidiar con una cantidad de circunstancias terribles. Por ejemplo, su madre está enferma de cáncer. Nunca en el libro dicen qué tipo de cáncer, pero cáncer. Y de repente le tocan la puerta, o mejor dicho la ventana, y un enorme árbol gigantesco se le aparece en forma de un monstruo y le dice que todas las noches él va a venir a contarle una historia diferente hasta que él le cuente una historia a él. El libro es bastante asustador, por decirlo de alguna manera, pero termina siendo un cuento hermoso y bastante triste. Y lo peor del caso es que es una de las pocas novelas que me ha hecho llorar en la vida. O sea, el libro es brutal. Tienen que leerlo, es uno de mis 5 libros favoritos de la vida. Es un libro que se lee muy fácilmente, de hecho es bastante corto, y que te va a enseñar sobre todo a dejar ir cosas y a aceptar lo inevitable. Nacidos de la bruma. Para los que conocen la fantasía moderna, les debe parecer ya bastante familiar el nombre de Brandon Sanderson. Él es un escritor, si no bien joven, sí ha comenzado a escribir bastante recientemente. Estamos hablando de más o menos el 2000-2005. Uno de sus sagas más importantes es Nacidos de la bruma. Básicamente, la historia transcurre en un mundo que está cubierto por nieblas perennemente. Solamente en el día se retraen un poco, y el sol se ha vuelto rojo, nada crece y la gente se está muriendo de hambre. La humanidad está dividida entre los nobles y los ska, que son, además de un ritmo jamaiquino, el grupo de esclavos que trabajan la tierra y generan la producción. Además de esto están los brumosos, que tienen ciertos poderes, y los nacidos de la bruma, que son una especie de magos extraordinarios que pueden manejar los poderes que le otorgan los metales. Y aquí está una de las cosas valiosas del libro. La magia está reglamentada. No es la magia tradicional en donde tú sencillamente agitas una varita y la gente revive, muere, aparece un dragón, etc. No. Realmente los nacidos de la bruma manejan una cierta magia que se llama alomancia. Y esta alomancia tiene sus reglas. No importa qué tan poderoso seas como mago, porque no son magos, sino que tienes que usar estrategia para poder vencer a otro mago. Esto es brillante. Además, el tema del world building o el diseño del mundo que creó Sanderson para poner a sus personajes a jugar es interesantísimo. El villano es bastante bueno. El Lord Legislador, que es el villano principal de la saga, bueno, por lo menos del primer libro, es muy interesante a pesar de que termina siendo un personaje que no aparece prácticamente en ningún momento. Pero la omnipotencia y la omnipresencia del personaje de verdad es genial. Otra cosa interesante, sobre todo el segundo tomo, que a pesar de que tiene algunos huecos argumentales, termina siendo generando una de las situaciones más complicadas que he leído en una novela y más adversas para los personajes, y de verdad es genial. Yo no me imagino jamás estar en la situación, en los pies de los personajes principales al momento de vivir lo que ellos vivieron para el segundo tomo del libro. De verdad la recomiendo con los ojos cerrados. Ready Player One. Este es uno de mis libros favoritos de toda la vida. Bueno, desde que lo publicaron lo leí bastante temprano. Lo publicaron en 2011
y yo lo leí más o menos en el 2012. O sea que estoy pasado de hipster, yo era fanático antes de que fuera famoso. Posiblemente deben haber visto la película, pero muy probablemente la película no le llegó ni a la mitad de los tobillos al libro. ¿Por qué? Porque es verdaderamente genial leer el libro y poner cada uno de los elementos de la música en YouTube mientras vas leyendo, que te la van nombrando, buscar también la información poco a poco en Google. Cada vez que te hablan de un juego de rol, de un videojuego, de un arcade, todo, incluso llegar a ver las películas de Monty Python que te nombran en el libro, es brutal y terminas enamorándote y engullendo toda esa información y toda esa década de los 80 como si fuese tu propia década. Tú terminas amando todo eso sin quererlo. La adaptación de Spielberg no es tan brillante, aunque sí es genial. Ernest Cline es el autor y también es dueño de otras obras como por ejemplo Armada, que aunque es bastante buena, tiene un final muy abrupto como para meterlo en estos libros, pero sin embargo también está chévere, revísenlo. Amanecer Rojo o Red Rising, porque Amanecer Rojo también es una película de los 90 bastante mala. El protagonista Darrow tiene la capacidad de estrategia militar más grande que he leído en libros. Eso debería ser un top también, los estrategas militares más geniales de los libros. Pero bueno, volviendo al tema, Darrow es... que casi no se puede decir nada acerca de Darrow sin hacer spoiler, es horrible. El libro se centra en Marte y básicamente él se infiltra dentro de otra de las clases o castas de la humanidad para la época. Él es un rojo, que es la casta más baja de la humanidad, condenados a ser mineros en lo más profundo de la tierra, prácticamente el infierno, y termina infiltrándose por una cuestión genética de trabajo con los dorados. Eso pasa más o menos al principio del libro, así que no les estoy haciendo mucho spoiler, además que no se van a poder enamorar de la saga si no saben qué van a leer. En el 2014 Universal compró los derechos para hacer una adaptación cinematográfica, así que tienen que leerlo antes de que puedan ver la película, porque seguramente la película va a ser mala, entonces léanse el libro y disfrútenlo. De esta saga hay 3 libros, hay 4 libros de hecho, y todo tiene que ver con Darrow literalmente conquistando el universo. Tienen que leerla. Los giros argumentales son brillantes, los personajes están súper bien definidos, la construcción del mundo o la ambientación en donde te generan la mitología de todo esto es brutal, y Pierce Brown, que es el autor, es muy joven. De hecho es su primera saga, son sus primeras novelas, y Red Rising se transformó prácticamente en un descubrimiento extraordinario que estaba por ahí escondido y que básicamente hay que leerlo ya, porque es interesantísimo y es brillante, está muy bien hecho. Darrow es mejor que estratega que la propia Daenerys Targaryen. El alcance de lo que conquista podría llegar a ser más grande que lo que conquistó Alejandro Magno en toda la historia. Y los personajes son geniales y además de eso, cosa que me pareció interesante, no tienen lealtad o no tienen asegurado la lealtad desde el principio como en cualquier otro personaje, cualquier otro libro de fantasía épica o de ciencia ficción, en donde un personaje literalmente se casa con otro y termina siendo el mismo bando hasta el final. Los personajes entran y salen de los bandos y terminan siendo grupos y subgrupos por su propia supervivencia. Es un libro que amé. Los 3 libros son brillantes y bueno, el cuarto no lo he leído todavía, pero los 3 son geniales. Estados Unidos de Japón. Esta novela lo tiene todo. Tiene mechas, es cyberpunk, es sobre la cultura japonesa en Estados Unidos. Los protagonistas usan tecnología mucho más avanzada de lo que los smartphones y de paso es ambientada en los 80. Si eso no les parece genial, les cuento que Estados Unidos de Japón es una ucronía escrita por Peter Tierias, no sé cómo se pronuncia eso, Tierias, no sé. Una ucronía es cuando tomas un evento histórico real y lo modificas pensando que si hubiese pasado otra cosa de la que pasó. Y esto es exactamente lo que cuenta Estados Unidos de Japón. Japón ganó la Segunda Guerra Mundial y gobierna con mano dura el territorio estadounidense, es decir, al revés. Es una secuela espiritual del Hombre del Castillo de Philip K. Dick. Y bueno, básicamente el emperador es un dios para los estadounidenses, pero no para todos. Hay una facción que se denomina los George Washington que pretenden recuperar el antiguo Estados Unidos tal como era antes con toda su gloria. Y para ello hacen uso de un videojuego ilegal, sí, absurdo, así que es absurdo porque tienen que leerlo,
que distribuyen por el país y en el que los jugadores pueden imaginar cómo sería el mundo si Estados Unidos hubiese ganado la guerra. El protagonista se llama Benito Ishimura y es un leal súbdito que se dedica a la captura de traidores del imperio, pero se cruza con un oficial de policía de Tokio, Akiko Tsukino, que intentará descubrir si Ishimura está implicado en alguna forma con este videojuego. Los personajes son brillantes, sobre todo porque tienen un pasado increíble y eso hace que uno termine conociendo muy bien a los personajes y terminen estando muy bien formados. Y la ambientación, todo el misterio, inclusive el estilo como describen la noche, las brumas, la oscuridad, todo es genial. De verdad tienen que leerlo, sobre todo porque en Japón se volvió un récord de ventas, porque la gente, los japoneses, todavía en pleno 2019 están muy obsesionados con el hecho de que perdieron esa guerra. Y esta novela les ha hecho, como les ha tocado el alma, pues les ha tocado una cosita ahí por en el alma. Corran a buscar todas estas novelas y cuando las lean, o si es que ya lo leyeron, díganme en los comentarios qué les pareció, qué novela agregarían ustedes a esta lista y sobre todo, síganos en nuestras redes sociales como Corriente Alterna en todo, Facebook, Twitter, Instagram. Si quieres una lista actualizada de todas las redes, métete en corrientealterna.net/contactos y allí tienes todas nuestras coordenadas. Yo soy H. Ruiz Lazo y esta es el canal de corrientealterna.net. Los quiero mucho, bye bye.